Vamos a hacer una oración, hermanitos, para iniciar. ¿Quién la quiere hacer? Amén. Cerramos los ojos y miramos nuestra cabeza. Señor Jesús, en este día te quiero dar gracias, Señor, por habernos permitido despertar, respirar todavía un día más, Señor, por habernos renovado tus misericordias para con nosotros, Padre mío. Te quiero pedir por la palabra que nos va a ser impartida el día de hoy, Señor, nuestros hermanos éticos, nuestros humildes hermanos que vayan a impartir la palabra. Te pido que seas tú hablando de nosotros, Señor, que pongas un carboncillo debajo de tu lengua. Te doy gracias por el alimento espiritual y por el alimento físico del día de hoy, Señor. Amén. 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 Amén, hermanitos. Entonces veíamos que nuestro espíritu humano es la llave, brother, ¿verdad? Yo te mencionaba si tú tienes una llave, brother, de una casa, y dentro de esa casa, brother, hay muchas cosas de las cuales tú puedes disfrutar, brother, pero de repente la llave se te pierde. Tú ya no vas a poder disfrutar, ¿verdad?, de todo lo que hay dentro de ese lugar, de esa casa. Entonces, tu llave, brother, para que tú puedas disfrutar de Cristo, brother, vendría siendo tu espíritu humano. ¿Sí? Si tú, brother, no te introduces, brother, en el espíritu, ¿sí?, tú no vas a poder disfrutar de Cristo, brother, como debe de ser, como Dios quiere que tú lo disfrutes, porque la voluntad de Dios, brother, el deseo, el anhelo de Dios en su corazón es que tú lo disfrutes. A eso Él viene a tu vida, o sea, independientemente de que te viene a transformar, a restaurar, brother, a darte vida, brother, ¿sí? Pero lo más importante es que Él quiere, brother, venir a ti para que tú lo disfrutes. Él tiene que ser tu disfrute, brother, tu deleite. Entonces, no tiene caso, hermano, que tú, por ejemplo, te conviertas a Cristo y sigas viviendo, brother, una vida de frustración, una vida de amargura, una vida de depresión, brother, de enojo. ¿Sí me explico? ¿Qué caso tendría? No tiene ningún caso, hermanito. Entonces, cuando tú te conviertes a Cristo es porque tú vas a disfrutar de Él. ¿Sí? Es como cuando yo te mencionaba un día, brother, es como cuando tú vas a comer a un restaurante de esos de caché y te pides un buen platillo, hermanito. Es para que tú lo disfrutes. Si no, mejor quédate en tu casa, brother, y come frijoles, que también están bien sabrosos, ¿verdad? Pero el punto es, brother, si yo voy a un buen restaurante, brother, a despojarme de un dinero, pues vamos a hablarte ahí, ¿para cuánto te gusta un buen platillo en un restaurante? Unos 1,000 pesos, ponle, brother, ¿sí? Y que te despojes de esos 1,000 pesitos, brother, para que no disfrutes lo que te vas a comer. No tendría ningún caso, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo viene a tu vida, hermanito, es para que tú lo disfrutes. Si tú, brother, pierdes la llave, no vas a poder disfrutar de Cristo. Si tú no te introduces al lugar santísimo, hermanito, que viene siendo tu espíritu, tú no vas a poder disfrutar de Cristo, hermanito. Y vas a ser un cristiano más del montón. De esos hay bien hartos. Entonces, existen 3 cosas que te pueden distraer, brother, del disfrute de Cristo. ¿Sí? El centro, brother, del plan de la economía de Dios es precisamente que Dios, brother, se imparte en tu vida como el Espíritu Santo. Es decir, Cristo, brother, se imparte en ti como el Espíritu Santo, con el único objetivo, brother, de que tú disfrutes de Él. Imagínate un cristiano, brother, frustrado.
pues no disfruta de Dios. Entonces, entendemos, hermanito, que dice la palabra de Dios, brother, que nuestro espíritu tiene que ser separado del alma. Eso lo estábamos viendo ¿en dónde era? Primera de Timoteo. O Hebreos, ¿verdad? ¿Hebreos qué? 7:12. 4:12. Hebreos 4:12, porque toda la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, ¿sí? Y penetra hasta partir el alma, hermanito. Entonces, ¿te das cuenta, brother, que cuando tú partes algo hay una separación? Entonces, el alma tiene que ser separada del espíritu, brother, para que tú vivas una vida, brother, en comunión, brother, y vivas un disfrute, brother, de Cristo. Entonces, hay tres cosas, te decía, brother, que no te permiten que tú disfrutes de Cristo. El otro día te hablé un poquito, brother, que una de esas era el estar pensando en hacer el bien. Y tú puedes decir, pero ¿cómo? Pues si es lo que Dios quiere, ¿sí? Pero tenemos que entender, brother, que tu enfoque, brother, en lo único que tú tienes que estar enfocado, brother, es en disfrutar de Cristo, ¿sí? Entonces, fíjate bien, hermanito, cuando tú, brother, aceptas a Cristo en tu vida, después de que tú eres salvo, brother, Satanás inmediatamente va a venir a tu vida, brother, ¿sí? A tratar de sacarte, brother, del propósito de Dios. ¿Cuál es el blanco de la economía de Dios, dijimos? Dios imparte el Hijo el Espíritu Santo para poder disfrutar de él. Es que Dios se imparte en ti, brother, para que tú lo disfrutes, para que tú disfrutes de Cristo. Entonces, Satanás no va a querer, brother, que tú disfrutes de Cristo, ¿sí? Y te va a poner obstáculos. El otro día te mencionaba, cuando tú vives en la carne, brother, tú disfrutas lo que haces. ¿Cuántos no disfrutamos el pecado, hermano, cuando lo practicamos? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué tú podías disfrutar del pecado, hermanito? Porque estabas en la carne. Pero cuando tú estás en el espíritu, tú no vas a disfrutar el pecado, brother. Porque dice la misma escritura, brother, en Gálatas, que las cosas del espíritu, brother, van en contra, se oponen, brother, con las cosas de la carne. Entonces, alguien que vive en la carne no va a disfrutar las cosas del espíritu. Y alguien que está en el espíritu, pues no va a disfrutar las cosas de la carne, se oponen entre sí. Entonces, lo primero, brother, que va a venir a hacer Satanás, brother, va a venir a desviarte, brother, del objetivo, del plan, del centro, brother, de la economía de Dios, que es, brother, que tú lo disfrutes. Eso es algo que viene, brother, en el centro de la economía de Dios, el disfrute de Cristo, hermanito. Entonces, otra de las cosas, brother, que Él va a sembrar en tu, ¿cómo se dice? En tu mente, brother. Tú tienes que entender, hermano, que Satanás no puede tomar una decisión por ti. Esa la tomas tú. Pero sí te pone, brother, el pensamiento. Sí te pone el deseo, brother. ¿Sí estás entendiendo? Te pone ¿cómo se dice? La tentación, brother. Y el hacer el bien, brother, el hacer lo bueno es una tentación. Así como el hacer lo malo, bro. ¿Sí? Satanás, dice la escritura, se disfraza como ángel de luz. Entonces, te va a poner el pensamiento, brother, de hacer lo bueno, ¿sí? Te va a poner la decisión, o sea, el pensamiento para que tú decidas, brother, en hacer lo bueno. Pero fíjate bien, brother. Fíjate bien,
Eso es algo, brother, a lo que tú no vas a estar exento. ¿Cuántos de ustedes quieren hacer lo bueno? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, ese es un pensar, brother, que Satanás pone en ti. Cuando tú, brother, vives tu vida cristiana pensando en hacer lo bueno, brother, tú te estás centrando en eso. ¿Sí? Estás centrado, brother, en hacer algo. Y eso, brother, te va a impedir que tú disfrutes de Cristo. Nosotros tenemos que entender, hermanitos, que como cristianos, nuestro pensar, brother, tiene que estar centrado, tiene que estar puesto en nada más que disfrutar de Cristo, hermanito. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, hermanito. ¿Cuántas de las veces tú no le has pedido al Señor, brother, que te ayude a hacer el bien? ¿Cuántas de las veces no le has pedido a Dios que te dé fortalezas para hacer lo bueno, brother, y para ya portarte bien? Yo lo hice muchas veces. Señor, ayúdame a vivir bien, ayúdame a hacer lo bueno. Yo ya no quiero portarme mal, ya quiero ser una persona de bien. Dame fuerzas para poder hacer el bien. ¿Sí? Entonces, la cuestión es esta, hermanito. ¿Sí? Ese deseo, brother, que tienes tú, no proviene de Dios. Ese deseo, brother, proviene de Satanás. El querer hacer lo bueno. El querer hacer lo bueno, brother. Lo único que Dios quiere, brother, es que tú lo disfrutes. Por eso es importante que tú entres, brother, en el Espíritu, para que de esa manera, brother, tú hagas lo bueno, brother, naturalmente. ¿Sí estás entendiendo? No forzosamente, hermanito. Porque el yo estar pensando, el querer hacer el bien, brother, yo estoy forzosamente lo estoy haciendo. Entonces, todo tiene que ser de tu naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del Espíritu? O sea, dice Gálatas, el fruto del Espíritu es amor, es paz, es gozo, brother. ¿Sí? Una persona que vive en el Espíritu, hermanito, no va a andar peleando. No va a andar contendiendo, brother. Ni enojándose de lo que le digan, ¿no? No va a envidiar. ¿Sí? Una persona, brother, que vive en el Espíritu, no va a hacer las obras de la carne. ¿Sí estamos entendiendo? Su naturaleza, ¿cuál sería? Por naturaleza, brother, lo va a hacer, pero no forzosamente. Cuando tú quieres hacer lo bueno, brother, no en el Espíritu, brother, tú estás haciéndolo forzosamente. Y por eso le pides, brother, a Dios que te ayude. ¿Sí? Cuando lo único, brother, que debes de pedirle a Dios es que te permita que tú lo puedas disfrutar, brother. Permíteme poder disfrutar de Cristo. Es ahí donde entra lo que nos estabas comentando, Beto, que muchas de las veces estamos más enfocados en tratar de hacer lo bueno que no disfrutar de Cristo. Gracias. O sea, cuando tú oras y dices, Señor, ayúdame a hacer lo bueno, quiero portarme bien, etc. Es una buena oración, hermanito. ¿Sí? Pero no proviene de Dios. Proviene de un deseo. ¿Sí? Entonces, la cuestión es, brother, cada vez, brother, que tú tengas ¿cómo se dice? Una buena intención, brother,
¿sí? Tú tienes que detenerte. ¿Cuántos de ustedes tienen una buena intención? La mayoría, o si no es que todos. Quizás tu intención, brother, es ya no tomar. ¿Es bueno o es malo? Es una buena intención, hermanito. Pero eso no proviene de Dios. ¿Sí? Eso no proviene de Dios, hermanito. Quizás tú tienes una buena intención de vivir bien, pero eso no proviene de Dios, brother. Satanás es astuto. Satanás pone, brother, el tener una intención, brother, es una tentación. ¿Sí? Una tentación no solamente es hacer lo malo. Una tentación también es hacer lo bueno. Estás siendo tentado, brother, a hacer lo bueno. ¿Sí estás entendiendo? Entonces, cuando tú eres tentado, brother, a hacer algo bueno, brother, no proviene de Dios. Por eso tú te tienes que detener, brother. Cuando esté toda tentación que venga a tu vida, brother, sea para bien o para mal, tú tienes que detenerte. ¿Por qué, brother? Fíjate. ¿Cómo tú te has dado cuenta, brother, cómo oraba el rey David? ¿Cómo oraba? ¿Cómo él pedía? O sea, ¿cuál era su oración, brother, hacia Dios? ¿En qué momento, brother, el rey David le decía, Señor, ayúdame a hacer lo bueno? Señor, ayúdame a portarme bien. ¿Mande? Pues eran cantos, brother, pero si tú lees los salmos, brother, era una manera en la cual él se expresaba hacia Dios. ¿Sí? Entonces, mira, vamos al Salmo 9. Mira, hermanito, tenemos que entender que nosotros, brother, a Dios lo único que tienes que pedirle es a Cristo mismo. Pero nosotros, brother, hemos sido instruidos, brother, de una manera bien equivocada. Señor, dame. Señor, te pido. Señor, ayúdame. ¿Sí? Y te prometo. Y luego ya no te cumplo. Entonces, la cuestión es, brother, lo único que tú tienes que pedirle a Dios es a Cristo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que pedir a Cristo, hermanito? Para poder disfrutarle. Porque Cristo es la centralidad de todo. Tú tienes que entender que si tienes a Cristo en tu vida, hermanito, tú vas a ser obediente. Sin necesidad de pedirle a Dios, brother, que te ayude a ser obediente. Tú tienes que entender que si tienes a Cristo en tu vida, tú vas a ser fuerte. Sin necesidad de pedirle a Dios fortaleza. ¿Sí? Mira, dice el Salmo 100. El Salmo 9, hermano. Fíjate bien, Es Salmo 9. Salmo 9. Dice, desde el versículo 1. ¿Ya están ahí? Fíjate cómo Dios, brother, cómo David se expresaba a Dios, brother. Es decir, oraba, brother, en otras palabras. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón.
Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgado con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. ¿Qué le dice el salmista? Ten misericordia de mí. ¿Sí o no? Pero si te das cuenta que en ningún momento, brother, el salmista, y si tú puedes leer más salmos, brother, y tú te vas a dar cuenta que en ningún momento le dice: Señor, te pido por mi familia, ayúdalos. Señor, regrésame a mi mujer. Señor, dame un carro, dame trabajo. Aquí, brother, le dice, cuando pide para él, ten misericordia de mí. En ningún momento le dijo: ayúdame a ser fuerte, fortaléceme. ¿Sí estás entendiendo? En ningún momento, brother, pidió: ayúdame a hacer lo bueno. Cuando la escritura dice, brother, a ustedes no se les da porque piden mal, brother, a eso se refiere. A que no sabemos pedirle a Dios, brother. Todo el tiempo pedimos conforme a la carne y no conforme al espíritu, brother. ¿Sí estás entendiendo? Entonces, fíjate bien, hermano. Por otro lado, brother, Juan capítulo 15, versículo 4. Juan capítulo 15, versículo 4. Dice la escritura: permaneced en mí. O sea, yo, brother, tengo que permanecer. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. O sea, yo, brother, tengo que permanecer en Cristo para que Cristo pueda permanecer en mí. Y de esa manera, naturalmente, brother, yo voy a hacer lo bueno. ¿Sí? Sin forzarme, brother, a hacerlo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y de esa manera yo no tengo por qué estarle pidiendo a Dios que me ayude a hacer lo bueno, hermanito. Cuando tú permaneces en Cristo, brother, Él va a permanecer en ti y tú automáticamente vas a hacer lo bueno sin pedírselo a Dios. Sin necesidad de estarle dice y enfocado, brother, en hacer lo bueno.
¿Sí estamos entendiendo? Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano, escucha hermanito, no puede llevar fruto por sí mismo. ¿Quién es el pámpano? Yo. Entonces, por mí mismo, brother, forzado, yo no puedo dar fruto, no puedo hacer lo bueno, no puedo portarme bien, brother. Así le pida a Dios, brother, y le suplique que me ayude a hacerlo. Por sí mismo, yo no puedo dar un buen fruto. Por eso te dice, brother, permanece en mí, para yo poder permanecer en ti y que tú puedas dar buen fruto, que tú puedas hacer lo bueno. Entonces, si yo no permanezco en el Señor, hermanito, todo el tiempo como cristiano voy a estar enfocado, brother, como yo lo hice muchos años, en portarme bien, en hacer lo bueno, brother. Y eso me distraía, brother, de disfrutar de Cristo. Entonces, date cuenta, brother, Satanás utiliza, brother, esa tentación de hacer lo bueno para que tú no disfrutes de Cristo, brother. Ir, hermanito, un peleador cuando se sube al ¿cómo se dice? Al ring, ¿sí? ¿Tú crees que va a estar pensando en su familia? No. ¿Qué va a pasar si él está pensando en su mujer? Le van a dar una moquetiza, hermanito. Él está pensando, brother, en ganar, hermanito. Su objetivo es ganar y darle en la torre al otro. Si él empieza a pensar, ay, mi esposa, ay, mis hijos, ¿qué estarán haciendo? ¿Sí? Se va a desenfocar, brother, del centro, del objetivo por el cual él está peleando. ¿Sí? Y entonces no va a poder disfrutar, brother, su victoria, su triunfo. Lo mismo sucede, brother, en tu vida cristiana. Y Satanás te va a poner un montón, brother, de ¿cómo se dice? De obstáculos. La familia, la esposa, el trabajo. ¿Es malo trabajar? No, hermanito. No es malo trabajar, brother. Lo malo es que nada más estés enfocado, brother, en trabajar. Porque ya después ni le dedicas tiempo a la familia por estar trabajando. Y al rato, brother, usan eso de pretexto las mujeres o tu pareja para decirte, brother, que no le dedicas tiempo y por eso se consiguió un amante, brother, que sí le da tiempo. Tú le das dinero, pero el otro le da tiempo. ¿Sí me explico? Y ya por ahí se metió el chanclotas. Entonces, el problema es, brother, que nosotros no nos centramos, brother, en disfrutar de Cristo. Ese debe de ser tu objetivo todos los días. Desde que te levantas, brother, hasta que te vas a dormir. Amén. Entonces dice Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Entonces, en otras palabras, brother, si tú no permaneces en Cristo no vas a poder hacer lo bueno. Así te la pases suplicándole a Dios todo el tiempo, brother, que te ayude a hacerlo. Así tú te la pases enfocado en querer hacer lo bueno, en querer hacer lo bueno, en querer hacer lo bueno, no lo vas a hacer. Porque no estás permaneciendo en la vid. ¿Sí? Ahora, si nosotros analizamos, hermanito, esta cita bíblica, te vas a dar cuenta que no existe nada de esfuerzo. ¿O acaso te dice, esfuérzate para que permanezcas en la vid? Lo único que te dice es permanecer. Tú no estás siendo forzado a nada, hermanito.
Lo único que necesitas es decisión. Para tomar una decisión necesitas fortaleza. ¿Necesitas fuerzas, brother, para tomar una decisión? Simplemente es una decisión, brother, y punto. Lo tomas. ¿Lo tomas o no lo tomas, brother? Una decisión. Ahora, tú sabes lo bueno, brother, y sabes lo que te conviene. Tú sabes lo malo y sabes lo que no te conviene. Entonces, si no tomas una buena decisión, brother, ¿por qué no la tomas? Porque no quieres. No es porque no tengas fortaleza para no tomarla. No quieres, brother, tomar esa decisión. Si tú no quieres, brother, permanecer en Cristo, más bien, si tú no tomas la decisión de permanecer en Cristo, brother, no es porque no puedas, es porque tú no quieres. Y para eso tú no necesitas ser fortalecido. Cuando tú haces lo malo, ¿por qué lo haces? ¿Porque te fortaleciste para hacerlo? No. Simplemente tú lo quieres hacer. ¿Sí estás entendiendo? O sea, si tú te das cuenta, brother, en esta cita de Juan, nadie es forzado, brother. Nadie es obligado. Él lo único que te dice es, el que permanece en la vid, ¿sí? El que permanece en mí, yo permaneceré en él. O sea, no está siendo forzado, brother. Lo único que tienes que hacer es tomar la decisión, brother. Tomar la decisión de permanecer, brother. Al igual, el día que a ti se te plazca, brother, tú vas a tomar la decisión y vas a decir, ¿sabes qué onda? Ya no quiero yo aquí nada. Ahí la vemos. Me regreso al mundial. O sea, es una decisión. ¿Sí estás entendiendo, hermanito? Entonces, ¿te das cuenta, brother, que no hay esfuerzo propio, brother, en esto que estamos leyendo? Solamente es permanecer, brother, en aquel que mora en nuestro espíritu. Tú decides si permaneces en las tinieblas. Es como si aquí tienes el café y por otro lado está la coca. Tú decides, brother, cuál de las dos vas a agarrar. Es tu decisión. Lo que sí tienes que entender, brother, que si tú no permaneces en la vid, sí, toda la vida vas a vivir mal. ¿Por qué has vivido mal, brother? Porque tú has tomado la decisión de vivir de esa manera. Tú has decidido, brother, vivir así. Y en una decisión Dios nunca te va a forzar, brother, no te va a obligar. Por eso dice Apocalipsis, yo estoy a la puerta y toco. Y si tú me abres, yo entraré y cenaré contigo. ¿Sí estás entendiendo? Dios no te va a obligar, brother, a hacer algo, brother, que no esté, brother, en tu voluntad. Por eso tú tienes un libre albedrío, brother. Tú decides lo que quieres hacer. No podemos decir, ay, es que me obligaron, no, hermanito. Son las malas decisiones, brother, las que te han traído a este lugar. Tus malas decisiones, brother. Entonces, esa es la cuestión, ¿verdad? ¿Qué es llevar fruto, hermanito? Llevar fruto simplemente, brother, es el resultado del Cristo, brother, que mora en ti. Cuando Cristo mora en ti, brother, habite en ti, como resultado,
va a ser el llevar buen fruto. Y te das cuenta que tú ni siquiera te vas a esforzar, brother, en hacer lo bueno. ¿Cuál es el resultado de una mala decisión, brother? El resultado de una mala decisión. Mira, ayer decía el hermano que nos vino a compartir, que él, brother, cuando estuvo en la cárcel, conoció muchos, brother, que tenían procesos, brother, de cadena perpetua o de hasta 60 años, porque en una borrachera y en una loquera, brother, terminaron matando. Y cuando reaccionaron, brother, ya estaban en el bote. Entonces, date cuenta, brother, una mala decisión hasta dónde los llevó. ¿Cuál fue la mala decisión, brother, que tomó? El tomar. Entonces, si tú en este momento, brother, tomas la mala decisión de alcoholizarte y de drogarte, brother, ¿sí? Esa es la mala decisión. Si tú tomas esa mala decisión y ya tomado y drogado, brother, matas a alguien, la consecuencia va a ser una cadena perpetua de una mala decisión tomada. O sea, fíjate hasta dónde te lleva, brother, una mala decisión. Ahora, el hecho de que estés aquí, brother, no es una desgracia. No es una desgracia, brother. Es una bendición de Dios, brother, porque Dios te está dando una oportunidad. Una nueva oportunidad, brother. Te está enseñando, brother, que la vida, brother, no es como tú lo ves, brother. Te está enseñando, brother, que la vida no la debes de vivir de la manera en la cual tú la estabas viviendo. Que hay una manera, brother, mejor de vivir la vida. Como Él, brother, quiere que vivas. ¿Para qué? Para que estés bien. Ahora, ¿voy a dejar de sufrir? Si dejas de consumir, ¿vas a dejar de sufrir? No. Porque vas a seguir sufriendo, brother. A esta vida, brother, se viene a sufrir. A esta vida tú no vienes a ser feliz, hermanito. Cuando Cristo viene a tu vida, brother, es cuando tú vas a empezar a ser feliz. Pero no es en esta vida, a eso no vienes. Tú has venido, brother, a conocer el plan, el propósito de Dios. ¿Para qué fuiste creado? ¿Qué estás haciendo en la tierra? ¿Por qué? ¿Sí? No viniste a ser feliz, brother, a este mundo. Y eso lo tienes que entender. Jesús dijo, en este mundo, aquí, brother, o sea, en el mundo tendrán muchas aflicciones. Vas a ser afligido, brother, en el mundo. ¿Sí entiendes? Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Ok, entonces, nos queda claro, hermanito, entonces que el hacer el bien, brother, es una tentación que proviene de Satanás. ¿Sí? ¿Sí, hermanito? Y que esa tentación, brother, te impide que tú puedas experimentar a Cristo, brother. Porque nomás estás enfocado en hacer lo bueno y no en el disfrute de Cristo. Ok. Esa es la primera, ¿cómo se dice? Hacer lo bueno, brother, es el primer punto que te distrae de disfrutar de Cristo.
El segundo punto es, brother, las doctrinas. Las doctrinas, hermanito. ¿Sí? Las doctrinas, brother, son otra estrategia que Satanás utiliza para que tú como cristiano, brother, no disfrutes de Cristo. Primera de Timoteo, brother, capítulo 1, versículo 3. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 dice: 1:3. Primera de Timoteo 1:3 dice: como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, las doctrinas, hermanito, te apartan del propósito de Dios. ¿Sí? Mira, hermanito, hoy en día, brother, existen muchos cristianos que tienen mucho conocimiento de las Escrituras, ¿sí? Pero ellos no tienen, hermanito, contacto, brother, con Cristo como su vida. Entonces, tú tienes que entender, brother, que a Dios o a Cristo, brother, tú lo tienes que ver como tu vida. Él dice: yo soy la vid. ¿Sí? Yo soy el camino, yo soy la vida. Entonces, Cristo, brother, tú lo tienes que ver, lo tienes que tener como tu vida. De nada te sirve que tú conozcas las Escrituras al derecho y al revés si a Cristo no lo tienes como tu vida. Si tú no lo ves, brother, de esa manera. ¿Sí? ¿Cómo ves a tu esposa? ¿Cómo la ves? Con amor. ¿Pero cómo? ¿Como el que lo es todo para ti? ¿Sí? Entonces, a Cristo, brother, tú lo tienes que ver como tu vida, brother. Amén. Entonces, una cosa, hermanito, es tener conocimiento de las Escrituras, ¿sí? Y otra cosa es conocer al Dios viviente, brother, del cual te hablan las Escrituras. ¿Sí te das cuenta? Tú puedes tener un montón de conocimiento, brother, de la Escritura, pero si no conoces a ese Dios viviente, brother, si no conoces a ese Cristo, brother, que mora en tu interior, y si no lo experimentas, bro, ¿de qué te sirve el conocimiento que tienes de las Escrituras? ¿Sí? De nada, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de tener, fíjate bien, hermanito, contacto con Cristo por medio de las Escrituras, brother, y no conocimiento. Cuando tú vienes a la Escritura, brother, es para que tú, brother, tengas un encuentro con Dios, bro. No para que tú, brother, vengas al conocimiento. Cuando tú vienes a las Escrituras, brother, es para que adquieras vida, no para que adquieras conocimiento. Si tu enfoque es adquirir conocimiento, brother, vas a morir. Porque la letra mata. Pero si tú vienes, brother, a las Escrituras, brother, para adquirir vida, brother,
A través del Espíritu, el Espíritu vivifica. ¿Sí te das cuenta? O sea, es una gran diferencia, hermanito. ¿Amén o no amén? Entonces, por medio de las Escrituras, brother, tenemos que tener contacto con Dios. No conocimiento, hermanito. Eso es algo que tú te tienes que mentalizar. Es algo que tienes que tomar bien en cuenta, hermanito. Cada vez que tú abras la Biblia es porque vas a tener contacto con Dios. ¿Sí? No porque vas a adquirir conocimiento. No porque, ay, pues ya me dijeron que me vaya a Primera de Juan. ¿Sí me explico? Es para que tengas contacto, brother, con Dios. Amén. Entonces, fíjate bien, hermanito. ¿Para qué fue dada la ley mosaica? Mira, la ley, brother, o sea, la ley que se le dio a Moisés, sirvió para que la gente, brother, viniera al conocimiento de Cristo, para que ellos fueran acercados, brother, a la gracia. Tú no puedes entrar a la gracia, brother, si no conoces la ley. Sí, para que tú puedas entrar a la gracia, brother, que Dios te da, tú necesitas primero, brother, pasar por la ley. Conocer la ley, hermanito. Entonces la ley servía, brother, y sirve para atraer al ser humano, brother, a Cristo. Porque a través de la ley tú te das cuenta, brother, que eres un pecador. A través de la ley, brother, tú te das cuenta, brother, que vives en desobediencia. Que vives en enemistad, brother, con Dios. A través de la ley te das cuenta, brother, que la paga del pecado es muerte. Y que la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Entonces la ley es lo que te va a introducir, brother, a la gracia. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, la ley, brother, hasta cierto punto protegía, brother, o protege al ser humano, brother. ¿Sí? Lo protege, brother, es como un cerco para que éste pueda, brother, entrar a la gracia. ¿Sí? Y hasta cierto punto es como un cerco, brother, que te guarda para Cristo. ¿Sí? ¿Sí o no, hermanito? Sí. ¿Amén o no amén? Amén. Fíjate bien, entonces, en el Antiguo Testamento, hermanito, muchos solamente conocieron la ley, brother, pero no la guardaron. ¿Sí? Y eso, brother, también es la ley, brother, también es algo que te distrae, brother, de la economía de Dios. No es mala, pero sí te distrae. ¿Sí? La ley fue introducida, brother, para ayudar a la gente, ¿sí? Para que ellos pudieran conocer a Cristo, ¿sí? Entonces, muchos conocieron la ley, pero la ignoraron. Nosotros, brother, sabemos hacer lo bueno y sabemos hacer lo malo, ¿sí? Hacemos lo malo y ignoramos lo bueno. Ignoras el hacer lo bueno. Tú sabes, brother, que la paga o la consecuencia de hacer algo malo, brother, va a ser algo feo, pero tú lo ignoras, hermanito. ¿Cuántas veces no te dijeron, ya pórtate bien, ya aliviánate? ¿Sí? Y te advirtieron, brother, lo que iba a suceder, pero tú lo ignoraste.
hiciste caso omiso. Entonces, la gente, brother, en aquellos tiempos conocieron la ley, pero la ignoraron. ¿Sí? Y eso, brother, los llevó a una consecuencia. ¿Sí? Entonces, la ley, brother, para muchos fue mal usada. Para los que la ignoraron, brother, fue mal usada. Hoy en día, brother, el mismo problema, brother, el mismito no ha cambiado. Porque muchos, brother, han conocido las escrituras, pero las han ignorado. Les han dado mal uso. ¿Sí? ¿Y ha habido consecuencia? Sí, hermanito. Tú no puedes venir y decir, brother, que tú apenas estás conociendo, porque yo te aseguro que desde morrillo, desde chiquitillo, tus padres, brother, te llevaban a la iglesia y tú empezaste a conocer de Dios, brother. Y a ti te enseñaron, brother, que si te portabas mal te ibas a ir al infierno. Y tú todo eso lo ignoraste. Todo lo que el sacerdote te hablaba en misa, brother, tú lo ignoraste. Hasta cierto punto, brother, que llegábamos saliendo de misa, brother, y nos íbamos al chupirul. ¿Cuántos estuvieron, brother, presentes en una ceremonia de un casamiento? ¿Y a poco no te hablaba el sacerdote lo importante del matrimonio? Pero lo ignoraste. ¿Y qué sucede? Terminan divorciados, brother. ¿Por qué? Porque yo ignoré, brother, lo que esa persona habló, brother, en ese momento. Entonces, ¿conocimos la ley, brother? Sí la conocimos, pero la ignoramos. Lo mismo sucedía, brother, en aquellos tiempos y hoy en día sigue sucediendo, hermanito. ¿Sí? ¿Amén o no amén? Amén. Entonces, fíjate bien. A través de una doctrina, brother, tú puedes experimentar a Cristo. Tú lo conoces. ¿Sí? Porque en una doctrina, brother, te hablan de Cristo. ¿Verdad? En cualquier doctrina, brother, te van a hablar de Cristo. El problema es, brother, que los cristianos, brother, de hoy en día utilizan las doctrinas para reemplazar a Cristo, hermanito. ¿Sí estás entendiendo? ¿Sí? Fíjate. ¿Qué sucede, brother, hoy en día entre cristianos, brother, cuando se ponen a hablar de la palabra de Dios? Empiezan a contender, brother. Y cada uno termina defendiendo su doctrina. No defienden el evangelio, defienden la doctrina que ellos practican, hermanito. ¿Sí? Entonces, como resultado, brother, ¿qué es lo que sucede? Una división, brother. División. Mira, 1 Corintios, dice el apóstol Pablo, brother, que tenemos que estar en un mismo sentir. Como cristianos, brother. ¿Sí? Tenemos que estar en un mismo sentir. ¿Sí?
Las doctrinas, hermanito, no te permiten que tú como cristiano, brother, que formas el cuerpo de Cristo, no te permiten las doctrinas, brother, que tú estés en un mismo sentir. Y como no estás en un mismo sentir, brother, tú piensas que tú tienes la razón. Y el otro hermanito piensa que él tiene la razón. ¿Sí? Entonces, dice 1 Corintios 1:12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizado en el nombre de Pablo? O sea, si tú te das cuenta, brother, en los tiempos de la iglesia primitiva, brother, pasaba exactamente lo mismo que está sucediendo hoy en día, ¿sí? Diferentes doctrinas, brother, ocasionaban contiendas entre los mismos cristianos, ¿sí? Entonces, dice 1 Corintios que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, ¿sí? Otros decían: yo soy de Apolos. Otros: yo soy de Cristo, de Cefas. Y otros: yo soy de Cristo, brother. ¿Y qué sucede el día de hoy? Cuando tú le preguntas a alguien: ¿de qué denominación eres? No, pues yo soy trinitario, yo soy unitario, yo soy sabatista, ¿sí? Cuando realmente, brother, dice Pablo: ¿acaso está dividido Cristo? Todos somos de Cristo, hermanito. Entonces, fíjate bien, hermanito. La comunión, brother, del Hijo de Dios, es decir, la comunión de Cristo, hermanito, es algo, ¿sí?, que nosotros tenemos que definir adecuadamente. ¿Qué es vivir en comunión? Primeramente, estar en un mismo sentir, brother. Unidos en un mismo pensar. Unidos en un mismo sentir, brother. ¿Sí? Entonces, Dios, brother, te llama a que tú como parte del cuerpo de Cristo, brother, vivas en comunión, brother. O sea, vivas en un mismo pensar y en un mismo sentir, brother, que tus demás hermanos. ¿Sí estás entendiendo? Imagínate mi mano, brother, queriendo hacer lo que quiera. ¿Sí? Si tú le dices a tu mano: muévete, brother, se mueve. Imagínate que haga lo que ella quiere. Que haga lo que quiera, hermanito. Entonces, mira, hermanito, Dios nos llama a vivir como hermanos en Cristo, brother, a vivir en comunión. ¿Sí? Es decir, brother, que, o sea, mira, hermanito, vivir en comunión, brother, no solamente es que te reúnas con los hermanos y que hagas un convivio y que todo bien chido hables de la palabra de Dios, brother. Vivir en comunión es que estés en un mismo sentir, brother. Y eso no sucedía, brother, en esos tiempos. Por eso decían unos: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Ellos no estaban en comunión, brother, no vivían en comunión y había divisiones. Y hoy en día, brother, el cristiano no vive en comunión.
Desde el momento en que empiezan a practicar una denominación, no viven en comunión. No viven en un común acuerdo, hermanito. Viven en desunión. ¿Por qué? Porque están divididos, hermanito, por medio de una denominación. ¿Sí? Entonces, la comunión, te decía, brother, no solamente incluye unidad entre nosotros como cristianos. ¿Sí? Tienes que estar, brother, en un mismo sentir, brother, con los demás creyentes. ¿Sí o no? La comunión, brother, implica también el disfrute de Cristo. ¿Sí estás entendiendo? Mira, hermanito, te voy a poner un ejemplo, Un ejemplo. Cuando tú, brother, o sea, es un ejemplo en cuestión a lo que es la comunión. Tu cuerpo, brother, está unido todo. ¿Sí? Porque tu mano no hace lo que quiere, brother. Tu mano hace lo que tú le ordenas. El dedo, todo. Entonces, cuando tú, brother, te cortas el dedo, ¿se duele solamente el dedo? Todo el cuerpo, brother. Todo el cuerpo se duele. A lo mejor sientes el dolor en el área, brother, pero todo el cuerpo se duele, porque está unido. ¿Sí? ¿Qué otro ejemplo quieres que te ponga? Cuando tú estás, brother, en una relación sexual y eyaculas, ¿solamente disfruta tu miembro? Lo hace todo el cuerpo, hermanito. Entonces, ¿te das cuenta que vivir en comunión, brother, es que todo el cuerpo de Cristo esté disfrutando de Cristo, brother? Absolutamente todo, bro. Y hay cristianos, brother, que hoy en día viven distraídos, brother, viven errando del blanco de la economía de Dios, que es que Cristo venga a tu vida y se imparte en ti, brother, para que tú lo disfrutes. Y muchos cristianos, por el hecho de no vivir en comunión, brother, no están disfrutando de Cristo. El cuerpo no puede estar dividido, hermanito. ¿Sí estás entendiendo? Para que el cuerpo pueda disfrutar de Cristo, brother, como cuerpo tiene que estar unido. Y hoy en día, brother, la iglesia, el cuerpo de Cristo está dividido por causa de las denominaciones. Es bien triste, hermanito, cuando tú te introduces en un grupo de esos que hacen en el Face, grupos cristianos, brother, y que lo único que hacen es judaizarse entre cristianos, y una tiradera, brother, y una de contiendas hasta más no poder. Y tú te das cuenta, brother, cómo vive de dividido, brother, el pueblo de Cristo. Y eso es triste, hermanito. Entonces, eso es algo, brother, que ¿cómo se llama? Que ocasionan, brother, las divisiones, te distraen del centro, del objetivo, brother, de la economía de Dios. Por eso no es bueno, brother, que tú te introduzcas en una denominación. Tú te tienes que introducir en Cristo, hermanito. Y tú tienes que estar, decía Pablo, brother, tienes que estar bien, brother, bien. ¿Qué decía ahí en el libro de Hebreos? 4:12. ¿Qué decía? No era en Hebreos, en Timoteo 1:3. Primera de Timoteo 1:3.
¿Y qué más dice después? Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarreen disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, ¿te das cuenta, brother, que tú no tienes que prestar atención a las denominaciones? Tú no tienes que prestar atención a las doctrinas, brother. Es no introducirte, brother, en el mundo de las denominaciones. Introdúcete a Cristo, brother, y presta atención al Evangelio. Eso es lo que importa, brother, eso es lo que vale. Amén. Amén o no amén, hermanitos. Entonces, ¿a qué fuimos llamados, brother, como cristianos? A vivir en comunión, brother. Fuimos llamados a la realidad, fuimos llamados a la corporificación del cuerpo de Cristo. No a vivir, brother, en desunión. No a vivir en contienda, brother. Y mucho menos por causa del Evangelio. Cuando dice la Escritura, y es una cita que muchos te dicen que la palabra de Dios no es para contender. Y es lo primeritito que hacen. Híjoles. ¿Sí? Y otra cosa, brother, otra cosa. El otro punto, ya para terminar, que nos distrae del disfrute, brother, de Cristo, de la economía de Dios, brother, son los dones. Ese tercer punto nos distrae los dones. Los dones, hermanito, y los dones son utilizados también por Satanás para distraer al cristiano, brother, de la economía de Dios. ¿Sí? Por eso tú tienes que tener, brother, un entendimiento apropiado de lo que realmente, brother, son los dones, ¿sí? Para que tú, brother, ¿sí? Y tienes que saber cómo están relacionados, brother, con la economía de Dios para que no se vuelvan una distracción. Son dones espirituales. Sí, dones espirituales, hermanito. Mira, hermanito, muchos cristianos, brother, Dios te dota de dones. Don de sanidad, don de ¿cómo se llama? De lenguas, don de discernimiento y muchos dones, brother, de los cuales te habla ahí Corintios, ¿verdad? Pero la cuestión es, brother, de que muchos, brother, se enfocan más en los dones, ¿sí? Que en el disfrute de Cristo, ¿sí? Descuidas, brother, por estar en ¿cómo se dice? Enfocado, brother, en tu don, ¿sí? Dejas de disfrutar, brother, de Cristo, ¿sí? Descuidas, brother, esa parte del que tú tienes que disfrutar de Cristo, hermanito, ¿sí? ¿Sí o no? Por ejemplo, brother, hay cristianos que saben hablar en lenguas. Ayer vimos, brother, el caso de un hermano que nos compartió que él oraba en lenguas. Pero fíjate bien, hermanito, el apóstol Pablo, brother, exhortaba eso. Y él decía, brother, que él prefería hablar 5 palabras, brother, entendibles y que edifiquen al pueblo de Cristo, que hablar 10,000 palabras, brother, que no vas a entender. ¿Por qué exhortaba a los corintios, brother Pablo? Me voy a ir ya bien rapidito porque ya se acabó el tiempo. Porque en los tiempos, brother, de la iglesia primitiva, cuando los corintios se juntaban y se reunían en la congregación, brother, no era para alabar y glorificar a Dios. Ellos lo hacían, brother, para ejercitar sus dones. Entonces,
llega, en lugar de ser algo bueno, brother, se llega a convertir en un problema, al grado de que Pablo, brother, tiene que exhortarlos. Y casi les dijo, brother, que no hablaran, brother, o sea, que no hablaran en lenguas, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque Pablo sabía, brother, que ellos estaban desviando del propósito, brother, del disfrute de Cristo por causa de los dones. ¿Sí? Y por eso les dice, yo prefiero hablar 5 palabras entendidas y que edifiquen a la iglesia, a hablar 10,000 que no van a entender y que ni siquiera te van a edificar. Yo quiero que me digas una cosa, ¿a ti de qué te edificó, brother, el escuchar al hermano hablar en lenguas ayer? No le entendiste nada, hermanito, no supiste ni lo que dijo. Y todavía Pablo les decía, y si uno va a hablar en lenguas, tiene que haber un traductor. Si no, no hable. ¿Por qué? Porque no te van a entender. Pero muchas de las veces, brother, lo queremos hacer para apantallar. Para decir, yo estoy más ungido, traigo la pura unción, traigo el puro power. Entonces, hoy en día, brother, esto se ha convertido en un circo. En querer saber quién sabe más. ¿Sí estamos entendiendo, hermanito? ¿Sí? En el libro de Romanos, brother, te habla un poquito de los dones, ¿verdad? Pero el libro de Romanos, brother, es un bosquejo, es decir, un libro, brother, que te enseña a cómo debes de vivir, brother, tú como cristiano, ¿sí? Entonces, todos los dones, hermanito, que son mencionados en el libro de Romanos son el resultado, brother, ¿sí? Del Cristo vivo, brother, el Cristo que habita en ti. Mira, dice Romanos 12, 5, 8. Romanos 12, 5, 8. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, use conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. También esos son dones, hermanito. El que tú le des, brother, a los demás, ese es un don. El que tú enseñes, brother, ese es un don. ¿Sí? El que tú exhortes, brother, ese es un don. El que tú le sirvas a Dios, brother, ese es un don. Si te fijas, brother, aquí no está hablando del don de lenguas, no está hablando del don de discernir espíritus, brother. ¿Sí? Entonces, todos los dones mencionados aquí en Romanos, brother, son el resultado del Cristo que vive en ti, brother. Sí. Entonces, no todos los cristianos tienen el don de profecía, hermanito. ¿Sí? Los dones que menciona Primera de Corintios, brother, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 12 y capítulo 14, brother. Mencionan todos los dones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el problema era, brother, que los corintios, brother, estaban enfocados más en los dones que en mismo Cristo, bro, ¿sí? Y eso, brother, empieza a hacer que el cristiano, brother, primitivo de Corintios, empiece a distraerse, brother, empiece a errar del blanco. Entonces, Pablo le dice, brother, a Timoteo, yo te encargo.
que les digas que no presten atención. Y uno tiene que estar bien mente alerta y receptiva, hermanito. Y es hora, ¿verdad? Uno tiene que estar mente alerta y receptiva, hermanito. Tú tienes que entender, brother, que no tiene que haber nada que te distraiga, brother, del plan y del propósito de Dios. No solamente, brother, el pecado te va a distraer. Nosotros estamos viendo, brother, que la misma ley, que los mismos dones, brother, que el pensar en hacer lo bueno, que las mismas doctrinas, brother, te distraen, brother, del disfrute de Cristo, hermanito. ¿Y qué pasa si tú te distraes, brother? Te vas a salir de la jugada. Te vas a salir de la jugada, hermanito. La finalidad por la cual viene Cristo a tu vida no solamente es para que tú seas salvo. ¿De qué te sirve ser salvo y no estar disfrutando, brother, de la gracia del Señor? Tú tienes que disfrutar de esa gracia. O sea, tienes que disfrutar de Cristo, hermanito. Por eso tienes que estar bien atento. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanito, ya para finalizar. ¿Quién quiere apoyarnos con la oración? Amén. Amén. Cierren tus ojos y miren tu rostro, hermano. Sí, Señor y buen Padre, te damos gracias por esta bendita palabra que impusiste en nuestro hermano Beto, Señor. Bendice su vida, así como la de su descendencia. Te doy gracias porque a cada uno de nosotros se nos quedó algo, Señor. Yo lo declaro por fe. Y declaro por fe, Señor, que somos uno contigo, Señor. Amén. Amén.